Quiero que busque ahí conmigo el libro de Éxodos. Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 8. Busque ahí conmigo Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 8. ¿Lo tiene ahí? Amén. Leemos juntos. Entonces dice, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y la echó en tierra. Y se hizo, dice, una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió la vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora la mano en tu seno, en tu pecho. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba como leprosa, como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere, dice, que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Eso es, oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad ahora de compartir de tu palabra, Señor. Usa mi vida, dame gracia, favor, Señor, denuedo, autoridad, Espíritu Santo, para hablar de tu verdad. Y que esta palabra, Señor, para cada uno de los que hoy estamos acá, sea alimento, sea comida, sustento, sea de guía y de dirección para nuestras vidas. Siempre, Señor, necesitamos que tú nos hables por medio de la verdad de tu palabra, para corregir, Señor, o para consolar, o para dar vida nuevamente, Jesús, a los propósitos y los sueños que tú tienes con nosotros. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje, con manos vacías. Lo que acabamos de leer es el llamamiento, sí, el momento en que el Señor se encuentra con Moisés después de casi 40 años que Moisés ha huido de Egipto, ha abandonado el palacio, ha abandonado todos los privilegios que eso conllevaba, el ser considerado como un hijo de Faraón, un príncipe en medio del pueblo. Moisés huye, y huye porque ha asesinado a alguien, ha matado a un capataz que estaba golpeando a un hebreo, a un judío, y tiene temor de que la justicia de Faraón caiga sobre su vida. Y en ese momento él decide huir y dejar atrás suyo todo lo que hasta ese momento había sido su vida. Eso es lo que nosotros acabamos de leer, el momento en que Dios vuelve e interrumpe el proceso de vida que llevaba Moisés hasta ese momento. Y quiero comenzar precisamente planteando una verdad que la compartió Cristo nuestro Señor en el Sermón del Monte, el sermón más conocido de Jesús. Y él planteó una verdad y dijo que éramos bienaventurados, dice, los pobres en espíritu. Más que dichosos, más que felices, dice, son aquellos que son pobres en espíritu. ¿Cómo es posible ser dichoso si yo soy un hombre o una mujer pobre en espíritu? Porque dice el Señor que de los pobres en espíritu, que de aquellos que se consideran a sí mismos, que su vida ha sido quebrada, que su vida no tiene sentido ni razón,
y se acercan al Señor en esa pobreza espiritual, dice que de ellos es el reino de los cielos. Y todos los que estamos acá y todos los que hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos pasado por esta primera verdad, que somos pobres en espíritu, que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, que necesitábamos al Señor. Todos los que hemos aceptado al Señor hemos tenido esa convicción profunda en el corazón de que estábamos equivocados, de que estábamos cerrados, de que estábamos extraviados en nuestra manera de vivir. Y viene el Espíritu Santo y trae una convicción profunda a nuestras vidas de que necesitamos a Cristo, que Él es el único que puede venir a cambiar y a transformar nuestras vidas. Por eso el ser pobre en espíritu y el reconocernos que estábamos totalmente en bancarrota espiritual, abre esa puerta a encontrarnos con Cristo y a ser transformados por la obra del Señor en nuestras vidas. No hay otra forma de entrar al reino de los cielos si no es reconociendo nuestra necesidad de Cristo. Ningún hombre autosuficiente, orgulloso y pleno de sí mismo va a entrar en el reino de los cielos. Al contrario, cuando entramos en esta condición de mirarnos a nosotros mismos y reconocer nuestra necesidad de Cristo, es que podemos entrar al reino de los cielos. Por eso el Señor dice: bienaventurados son, más que dichosos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y ellos serán saciados por la gracia de Dios. Así que no hay problema en reconocerse como un pobre en espíritu. Y no es solo una condición para entrar, es una condición constante en el discípulo. El reconocer su necesidad continua de Dios en su vida. No es solo cuando yo entro al Evangelio, es algo que va a estar conmigo siempre, porque siempre somos total y absolutamente dependientes de la gracia del Señor. Moisés era un hombre pobre en espíritu, quebrado por la vida, quebrantado por sus propias decisiones. Pero Dios usaría aquella vivencia, aquella experiencia y quebranto para dar forma al futuro libertador del pueblo de Israel. Moisés, como lo dije, huyó como un criminal. Se fue a esconder porque había dado muerte a un hombre. Y era un asesino, era un criminal. Había levantado su mano contra otro hombre. Esa era su condición. Por eso huye y se esconde en el desierto. Y se arma una nueva vida para sí. Se arma un nuevo estilo de vida. Lejos ya están los sueños que antes tenía de liberar al pueblo, de ser usado por Dios. Lejos quedó todo aquello que él en algún momento soñó o pensó ser en Dios. Ahora era un pastor de ovejas que ni siquiera eran suyas, porque eran las ovejas del suegro. Nada era suyo. Y ahí estaba su vida sin mayor sentido, sin mayor trascendencia. Lejos quedó la imagen del hombre fuerte, hijo de la hija del faraón, príncipe en Egipto. Ahora era solo un prófugo en el desierto. Esa era su historia, como es la historia de muchos de nosotros. Lejos del Señor, por decisiones propias, por equivocaciones, por apresurarnos, por tomar decisiones impulsivas o decisiones llenas de emociones humanas que nos alejan del propósito de Dios y tratamos de armar una nueva vida, un nuevo sentido de vida. Tenemos temor de Dios, pero estamos lejos. Miramos desde lejos las situaciones. No nos involucramos profundamente porque hay cosas que consideramos que ya nos descartan para ser parte del pueblo de Dios. Participamos, sí, pero de lejos, a la distancia. Pero Dios,
nunca se olvida de nosotros. Porque Dios, aún en medio del extravío de Moisés, aún en medio de sus decisiones cerradas, salió a su encuentro. No fue Moisés el que buscó a Dios, fue Dios el que se aparece a Moisés. Y se aparece a través de un elemento común en el desierto, una zarza, como muchas que habían, solo que es tardía y no se consumía. Y Moisés, curioso, fue a ver por qué sucedía esto. Y cuando llegó, se encontró con Dios en medio de aquello. Y el Señor le vuelve a hablar a Moisés, vuelve a pronunciar su nombre. Y no solo su nombre, sino que le vuelve a decir: yo no he dejado de soñar contigo, ni que tú cumplirás el propósito que yo te he dado para tu vida. Así aparece el Señor de pronto, irrumpe en nuestra vida nuevamente, a través no de una zarza, a través de un predicador, a través de alguien que nos habla, a través de alguien que nos entrega algún volante en la calle que dice Cristo te ama, a través de alguien que viene a darnos una nueva esperanza en el Señor y nos vuelve a hablar la voz del Espíritu Santo y a decirnos: yo no he dejado de soñar contigo, porque para Dios nosotros no somos desechables. Los hombres nos desechan. Los hombres dejan de vernos de igual forma cuando hemos cometido algún error, cuando no hemos respondido a las expectativas que tienen puestas sobre nosotros. Pero Dios no desecha. Dios vuelve a tomar y comienza nuevamente a trabajar con nuestras vidas, a restaurarnos, a volver a darnos forma y nos reconduce al propósito que Él ha soñado para nosotros. Dios vuelve a llamar a Moisés. Dios no se olvida, y Dios no se olvida de ti. Dios tiene propósitos contigo. Dios no se olvida que Moisés fue rescatado en una canasta, echado al río, que había un propósito sobre su vida. ¿Cuántos de nosotros no nos criamos en un hogar cristiano y nos dimos ahí una vuelta de pronto por el mundo? Y cuando regresamos hay consecuencias, hay realidades. Pero el Señor aún sigue soñando con nosotros. Ocurre un primer milagro, porque Dios va a comisionar a Moisés para que liberte al pueblo. Pero el primero en ser libre es Moisés. Él es el primero en ser liberado. ¿Liberado de qué? De la historia de su vida. Liberado del pasado. Liberado de lo que hasta ese momento era lo que condicionaba su vida y era lo que había quebrantado su corazón. El primero en ser sanado y ser libre fue el propio Moisés, cuando Dios interrumpe en su vida y comienza a llamarlo nuevamente a sus planes y propósitos. Esa es la mayor libertad que el Señor nos puede dar. La libertad espiritual, la libertad de tener comunión con Él, la libertad de tener una nueva vida en el Señor. Porque el pueblo fue libre cuando Moisés, conducido por Dios, logra aquello. Pero su corazón, su mente seguían prisioneros en Egipto. Tuvo que pasar toda una generación para que entendieran que el Señor podía cumplir el propósito con ellos y entrar a la tierra prometida. No vivas, si has aceptado al Señor, si te has reencontrado con Cristo, no sigas viviendo en una esclavitud espiritual, en una esclavitud mental, en algo que no te deja avanzar y no te deja construir lo que el Señor quiere hacer contigo, con tu familia, en esta nueva historia de vida que el Señor quiere comenzar a escribir contigo. No sigas prisionero de los errores del pasado, de las decisiones equivocadas. Si te has entregado nuevamente al Señor sinceramente, de todo tu corazón, Él puede escribir una nueva historia en tu vida.
Porque el Espíritu Santo viene a hablar a nuestro corazón y nos hace ver las cosas de una manera distinta. Es el Espíritu del Señor sobre nosotros. Lo he dicho otras veces, quizás las circunstancias siguen presentes, pero el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Y eso transforma la mirada completa que nosotros tenemos de la realidad. Así lo testifica la Escritura sobre Josué y Caleb. Dice que había en ellos un espíritu diferente. Fueron a espiar la tierra, los demás no creían posible conquistarla, pero ellos decían: no, el Señor Todopoderoso está con nosotros y Él los entregará en nuestras manos, los comeremos como a pan, decían. Porque había en ellos, dice, un espíritu diferente. Ese espíritu diferente, esa gracia de Dios está depositada en cada uno de nosotros. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, quizás las circunstancias que nos rodean no han cambiado inmediatamente, pero yo soy el que está siendo transformado frente a lo que tiene que vivir, que enfrentar. Y la gracia del Señor está sobre nuestras vidas. Entonces vemos que es posible porque el Señor está con nosotros. ¿Está conmigo aquí? Hay una frase de un predicador que me gusta mucho, Tozer. Dios nunca, dice, usará grandemente a un hombre si primero no lo prueba profundamente. Pueden ser errores propios o por circunstancias de la vida, pero Dios usará aquello para probarnos y sacar de nosotros aquello que es espurio, que no sirve, aquello que no es útil para el Señor. Dios nos prueba, Dios nos prepara antes de bendecirnos, antes de darnos aquello que nosotros hemos estado pidiendo, orando al Señor. A mí me gusta mucho la historia de David y me gusta mucho un autor y un libro, se lo recomiendo, si lo puede comprar y leer, Perfil de 3 monarcas. Un libro pequeñito, unas 120 páginas, de fácil lectura. Y él enseña un principio a través de la historia de 3 reyes, David, Saúl y Absalón. Y enseña una verdad. Y dice que David sufrió, fue perseguido, se hizo pasar por loco para sobrevivir, fue tratado de ser asesinado en distintos momentos por Saúl. Nunca levantó su mano contra este rey que estaba loco, que estaba ya lejos del Señor. Pero dice que Dios usó todo aquello para matar en el corazón de David al rey Saúl que había dentro del corazón de David. Cada uno de nosotros, dentro nuestro hay un pequeño rey Saúl que está lleno de orgullo, de soberbia. Usted me mira, ¿no? Dentro mío no habita. Sí, está ahí. Y si uno lo deja, crece. Y puede llegar a dominar nuestra vida. Por eso, Saúl jamás tocó a David, no lo pudo herir. Pero Dios usó todo aquello para matar al Saúl que habitaba dentro del corazón de David. Dios usa las circunstancias de la vida para probarnos, para trabajar en nosotros y para que todo aquello que no le sirve al Señor sea erradicado, sea sacado de nuestro corazón. Aunque a veces eso sea doloroso, aunque a veces eso deje huellas profundas, pero el Señor está trabajando sobre nuestras vidas. Si estás siendo probado, es porque Dios está circuncidando tu corazón. Antes que Dios te bendiga grandemente, te probará profundamente.
Miles de preguntas puse aquí en la mente de Moisés. ¿Con qué rescataré al pueblo? ¿En nombre de quién voy? ¿Cómo será posible esto si yo solo soy un pastor de ovejas? ¿Cómo me va a recibir mis hermanos, mi familia? ¿Cómo me verán? El Señor se revela a Moisés y le da uno de sus nombres. Le dice: irás en el nombre del yo soy, en el nombre del Eterno, en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre del Dios que siempre ha existido, que nunca ha dejado de ser, en el Eterno. En ese nombre tú irás. Ese Dios está con nosotros. El mismo Dios que estuvo con Moisés es el Dios que está con nosotros. Frente a aquella revelación, Moisés dice: bueno, voy. Viene la segunda pregunta: ¿con qué rescato al pueblo? No tengo nada. El Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? Lo único que tenía era la vara del pastor, que es lo que acabamos de leer. Era lo único que tenía en sus manos. No tenía nada más para ofrecer a Dios que la vara y su obediencia. El Señor dice en el fondo: eso es suficiente. Si tú me obedeces, eso es suficiente. Con eso yo lo puedo hacer. Con esa vara y tu obediencia yo puedo rescatar al pueblo. Así nos presentamos delante del Señor, con manos vacías. ¿Qué puedo dar yo a Dios que lo pueda impresionar? Que lo pueda sorprender. No, yo al contrario soy el que debe de recibir del Señor para hacer su propósito, para llevar adelante su propósito en mi vida. Lo que Él requiere de mí es que yo ponga toda mi fe en Él y obedezca a lo que Él me está mandando. Con eso el Señor hace posible el milagro. Con eso el Señor transforma mi propia historia de vida y transforma todo lo que está alrededor mío. Con toda mi fe puesta en Él y con mi obediencia al Señor. Cuando un hombre, una mujer no tiene nada, lo tiene todo. Porque ¿qué le puede quitar el mundo? ¿Qué le puede robar Satanás si no tiene nada? Esos son los hombres más peligrosos para el infierno. Aquellos que no tienen nada. Aquellos que aún quizás humanamente, teniendo riqueza o prestigio, lo tienen por basura con tal de alcanzar la verdad de Cristo. Aquellos que menosprecian todo porque están totalmente enamorados del Señor. Esos son los hombres peligrosos. No los que se aferran a lo que tienen, no solo económicamente, sino a su prestigio, a su honor, a su nombre. ¿Cómo me van a ver predicando ahí en la calle con los hermanos? Todo lo tengo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Esos son los hombres y mujeres que son peligrosos en lo espiritual, porque el Señor los tomará su entrega, su corazón, y los usará para liberar a muchos de la esclavitud del pecado, para liberar a muchos que están esclavos espiritualmente. Si le va a dar un aplauso, es para el Señor. Nuestra historia de vida aún se está escribiendo. Moisés no es recordado por el tiempo en que vivió en el palacio de Faraón. Es recordado por haber liberado al pueblo a través de la gracia de Dios y haberlo guiado por el desierto. Nuestra vida es una predicación y el mundo y el cielo observan. El mundo es nuestro púlpito, nuestra vida es la predicación que se está escribiendo. Existen predicaciones gloriosas como la vida de Pablo, que cuando se convierte se entrega por completo a Cristo. Otras cuyos finales son inolvidables, como la vida de Sansón.
otras llenas de emociones diversas, como la vida de David, pero todas honraron a Dios. No sé cómo va tu vida, ni qué tienes en tus manos hoy. Solo sé que nuestra vida aún se está escribiendo y que si yo deposito toda mi fe, toda mi confianza en el Señor, el final de mi vida no será escrito por el diablo, sino porque el propósito de Dios se cumplirá en mi vida y prevalecerá frente a toda circunstancia. El Señor luego hace que Moisés meta su mano, dice, en su pecho y la saque. Y sale, dice, llena de lepra. La vuelve a meter y sale igual que el resto de su cuerpo. La lepra siempre está asociada espiritualmente con la muerte espiritual, con aquellos que transgredieron y el Señor envió lepra. Así fue con el rey Usías. Moisés tenía una lepra espiritual, no física, porque los leprosos sufrían el apartarse del pueblo. Ya no podían vivir en el campamento, no podían vivir en la ciudad, tenían que irse lejos. Y cada vez que se acercaban tenían que gritar: soy leproso, para que todos se alejaran y nadie se enfermara o lo contagiaran. Las partes que tenían lepra, una de las características de la enfermedad es que pierde toda sensibilidad. Por eso los leprosos se cortaban o se quemaban y no sentían dolor. En esa realidad estaba Moisés. Su lepra no era física, era espiritual. Se había apartado del pueblo, se había ido lejos al desierto donde nadie lo conociera. Pero el Señor salió a su encuentro a través de esta zarza y vino a sanar esa lepra espiritual. Y vino a traerlo de vuelta al propósito de Dios. Lo mismo hace el Señor hasta el día de hoy con nosotros. Sigue saliendo al encuentro, sigue llamando, sigue acercándonos de las más diversas realidades, de los más diversos contextos. El Señor llama, el Señor atrae, el Señor irrumpe. Y vuelve a sanar y vuelve a restaurar y nos sana de toda lepra espiritual. Sana nuestro corazón, sana nuestro espíritu para que podamos nuevamente tener comunión con Él y volver al propósito de Dios para nuestras vidas. Incertidumbre, temor, dudas había indudablemente en la mente, en el corazón de Moisés. Pero a cada paso que caminaba en dirección a Egipto, caminaba en dirección al propósito de Dios. Y mientras iba en ese transitar, las dudas, las interrogantes se iban cayendo, iban desapareciendo. Cuando nosotros comenzamos a decidirnos por Dios, cuando comenzamos a decir: me volveré al Señor de todo mi corazón, volveré a soñar en Dios, volveré a construir toda mi vida alrededor de Dios. Hay indudablemente miles de preguntas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo el Señor lo va a hacer? ¿Cómo va a restaurar mi vida? ¿Cómo va a restaurar mi familia? ¿Cómo va a ser posible que algo nuevo surja de mi realidad, de lo que hasta ahora ha sido mi vida? Pero que eso no te detenga. Todas esas preguntas el Señor las va a ir respondiendo en la medida en que tú vas avanzando nuevamente en dirección al propósito de Dios. Voy hacia allá me está guiando el Señor, allá me ha llamado el Señor. Y comienzo a avanzar, Moisés hace un diálogo con el Señor. Lo primero que hace, va donde su suegro y le dice: me voy a Egipto, me voy allá. El Señor me llamó. Ya no quedó solo en algo entre él y Dios. Había otra persona que ya sabía de este encuentro. Y comenzó a avanzar en esa dirección. No te detengas. Si has vuelto al Señor, si estás tu corazón nuevamente buscando a Dios, si has comenzado ahí en tu casa a orar, a buscar al Señor,
Si has retomado cosas que hace años no hacías, no te detengas en eso. Es el Señor guiándote. Es el Señor guiando tu vida. Hay preguntas, hay incertidumbres, indudablemente. Pero avanza hacia lo que el Señor tiene. Llevaba a Moisés, ¿qué cosa? Su vara y su obediencia. Eso era suficiente para Dios. En el fondo Moisés no tenía nada, solo una palabra de Dios. Y eso fue suficiente para liberar al pueblo. Y así es en nuestras propias vidas. Si usted tiene una palabra del Señor, una promesa de Dios, lo tiene todo. Lo tiene todo. Aunque usted aún no vea nada, si el Señor le ha hablado, si el Señor le ha dado una promesa, lo tiene todo. Porque todo se va a ordenar en base a ese propósito de Dios para su vida. Pero usted avance, no se detenga, siga caminando, siga obedeciendo, siga creyendo. Porque el Dios que levantó a Moisés con una vara y su obediencia es el mismo Dios que nos levantará a nosotros hoy. Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Y si yo me entrego de todo mi corazón al Señor, Él va a escribir una nueva historia en mi vida. Porque Él no cambia, Él es el mismo. Solo requiere nuestra obediencia. Se me acabó el sermón. Póngase ahí de pie.